Estimados alumnos, ¿cómo están? Esta es nuestra segunda sesión. Es un placer estar con ustedes nuevamente. Como ya les había comentado, vamos a tener este tipo de sesiones en la semana, salvo la primera que ha sido una de presentación. En las 2 semanas vamos a trabajar de la siguiente manera. Yo explico un texto, ustedes lo leen, hacen un trabajo sobre ese y finalmente hay un control de lectura. Entonces el texto supongo que se agota. Con alegría he visto que muchos ya han leído el texto que yo envié oportunamente hace mucho tiempo y me están haciendo preguntas muy competentes que ya estoy respondiendo por el foro. Entonces voy a incluso abocarme un poco a esas preguntas, ¿no? Se dan cuenta que es mucho mejor trabajar así porque cuando uno lee el texto, aunque no lo entienda completamente, ni siquiera en su mayoría, pero ya tiene cierta base, cuando el profesor lo explique, ya va a ser mucho más sencillo de trabajar, ¿no? Ya van a tener la base suficiente para comprenderlo. Pues una segunda repasada y nada, ya está el texto listo, ¿no? Para presentar el trabajo y después para dar el examen con mayor razón. Incluso hay un tiempo, como les digo, en el foro para hacer aún más preguntas. ¿De qué trata el texto de Grossi? El texto de Grossi es más o menos la esencia de nuestro curso, el porqué y la razón de nuestro curso. Como ya les comenté en la sesión pasada, hay una tendencia a querer rebajar la visión del derecho a la ley. O sea, el derecho es igual a ley, fin, ¿no? Y la ley, ¿qué cosa es? La expresión del poder. O sea, el poder legislativo, en el caso peruano, el poder de turno, crea la ley por una especie de mito jurídico, de mitología jurídica, en el que la soberanía popular está expresada en los congresistas, porque es un mito, no es un dogma, no es algo que sea real, o simplemente se confía en ello como si fuera real, ¿no? Y que esa soberanía que reside en ellos es la verdad y todos los ciudadanos estamos de acuerdo por haber elegido a los congresistas. Sabemos que eso no es para nada cierto, que puede haber desviaciones, tanto congresistas que traicionan los ideales de sus electores, eso es lo más común, o simplemente lo más común incluso es electores que no simplemente dan una especie de voto un endoso, un cheque en blanco a alguien para que vea bien lo que hace, ¿no? Y después incluso están en desacuerdo a lo que hizo al quien eligieron, ¿no? Es una figura realmente simbólica y mitológica, pero no real, ¿no? Ahí el ciudadano no está haciendo derecho. Sin embargo, la historia está aquí para enseñarnos que esto nunca ha sido así, que esto es una cosa muy, muy moderna, que es de recién del 1700 en adelante, y que si bien está consolidada, está en este momento en franca crisis, ¿no? Está en franca crisis. En los sectores más avanzados del derecho, donde se ven cosas realmente importantes, esta visión legalista del derecho ya ha fracasado. No tiene sentido. Ahora hay un viraje al constitucionalismo y cosas más interesantes que ya explicaré en su punto, ¿no? Y que otros cursos también lo van a explicar, ¿no? Entonces, de lo que estamos hablando y de lo que habla Grossi es que, ¿qué es el derecho? El derecho tenemos que acordarnos que es una creación humana, no hay derechos sin seres humanos. Y no hay derechos sin con un solo ser humano, ¿no? Eso es una decisión moral de autorreferencia y autonormatividad. El derecho es heteronormativo, es decir, tiene que haber varios para desarrollar el derecho. ¿Todas las conductas humanas son derecho? Hemos visto que no. Hay algunas conductas que son jurídicamente irrelevantes. Sin embargo, muchísimas conductas pueden generar coaliciones sociales, conflictos, y por lo tanto el derecho los tiene que tutelar, ¿no? Para evitar esos conflictos, o porque justamente son actitudes que se repiten a lo largo de la historia, expresadas por la propia sociedad, y esa propia sociedad las recoge y por lo tanto las instala en un plano de supremacía.
Entonces, hablamos que el derecho es algo social, eminentemente humano, eminentemente de un grupo de seres humanos. Sin embargo, no todo lo que hacen los seres humanos es derecho. Hay cosas jurídicamente irrelevantes, serán interesantes para la sociología u otras áreas, pero para el derecho no. Y el derecho, como bien lo explica Grossi, tiene que ser algo que parta de la sociedad. Cuando se ha desligado la visión de sociedad y derecho, se ha generado esta desnaturalización y este híbrido actual, en el cual el derecho ya no es parte de la sociedad, sino es una cuestión externa a la sociedad, un adosado que se le impone a la sociedad, y muchos, por eso, los que no están metidos en el mundo del derecho, sienten al derecho como algo penoso, como una carga, como algo extraño. Como he dicho, en el inicio de los tiempos, el derecho era una conducta social que emergía de la sociedad y la sociedad la instalaba, y que partía de una cosa muy interesante, del comportamiento observado. Es decir, el derecho existe cuando hay una comunión, una organización aceptada de parte de la mayoría de los miembros de la sociedad. Eso no quiere decir que todos tenemos que estar absolutamente de acuerdo, pero eso sería lo interesante. ¿Cómo se da eso, profesor? Me dirían ustedes, en una sociedad tan grande como es el Perú, etcétera. Bueno, es que ahí aparece el Estado-Nación, que es una cosa extraña y amplia y grande. Antes el derecho se daba a nivel micro. Había derecho doméstico, como ya ustedes lo están viendo en las lecturas posteriores, y después el derecho se instala en el ámbito sobre todo civil, es decir, de la ciudad. Cada ciudad tenía sus normas, sus leyes, sus costumbres, ¿no? La costumbre era lo más importante eh, correlacionado al derecho, más que la voluntad del jerarca. Porque la costumbre justamente es eso, ¿no? Que se ha sedimentado, se ha hecho sólida, una larga tradición histórica de costumbres que son aceptadas, adoptadas e internalizadas por todos los ciudadanos. Había derecho gremial, los gremios tenían su propia forma de resolver los conflictos, es decir, el derecho estaba totalmente disperso y era, digamos, estaba disgregado en todos los grupos sociales. Uh-huh. Entonces la voluntad del jerarca, del rey, está más determinada, más que en las pautas del derecho, en las partes ejecutivas, diríamos ahora, ¿no? En hacer cosas. Pero el derecho estaba fuera de la voluntad del monarca. De hecho, el monarca medieval, por decir un caso, ¿no? Estaba totalmente constreñido al derecho, además de los principios cristianos, etcétera, etcétera, de un montón de otros principios. Tenía muy poca posibilidad. El monarca medieval, a diferencia de lo que muchos piensan, tenía muchísima menos capacidad de acción que lo que tiene el presidente Vizcarra en este momento, ¿no? Que si tiene, como ahora que no tiene ni siquiera Congreso, pero si tuviera Congreso y si tuviera representación, él, su apreciación del mundo sería la generalizada, la ley, ¿no? Lo verdadero. Esto no podría ser. En el mundo medieval, por más que uno tenga, entre comillas, todo el poder, ¿cuál es la verdad de las cosas? La verdad de las cosas reside en la costumbre de los pueblos, y el jerarca no puede estar encima de la costumbre de los pueblos. Eh, como digo, en el mundo medieval los jerarcas no podían ir en contra de las costumbres, salvo si había coalición de costumbres, si habría coalición entre derechos diferentes o disputa entre dos ciudades, ahí él podía interactuar. Sería una especie de árbitro, de juez, el jerarca. Por eso la posición del jerarca medieval siempre era la de tener dos símbolos de poder, el cetro y la vara. El cetro es el poder de ejecución, de acción, el poder ejecutivo, digamos, y la vara es el poder, entre comillas, judicial. Pero el poder judicial no es el poder legislativo. Él no era legislativo de nada. Él podía recoger, ordenar leyes, pero no podía crearlas, ¿no? Propiamente dichas. O sea, lo que podía dar es ordenanzas, ¿no? Pero no podía crear algo que ya estaba implícita y nacía de la propia dinámica de los pueblos, ¿no? Esto se destruye con la emergencia del Estado-Nación, que se da en el siglo XVII,
con el absolutismo, los reyes absolutistas de origen francés, los Borbones, para ser más específicos, y posteriormente ya con las teorías contractualistas que dan origen a la democracia liberal moderna, en la cual ya no hay esta posibilidad de que cada grupo tenga su propia expresión de lo que es adecuado para ordenarse. Es decir, no hay un derecho privado en ciertos grupos, no, hay un derecho único impuesto desde arriba con la ley como único referente. Es decir, lo que dice el poder legislativo, que se supone que es perfecto, simplemente da cierto rango para que otros grupos inferiores se puedan reglamentar, ¿no? Me pongo a pensar en un club de deportivo, ¿no? Se puede reglamentar, pero este club deportivo se puede reglamentar siempre en vista a a lo que ya determina la ley nacional, ¿no? La ley nacional es el único estamento, y bueno, y encima está la Constitución, evidentemente, ¿no? Pero es el único estamento que ilumina todo eso, ¿no? Y no solo ilumina, reglamenta con mucha profusión. Nosotros sabemos que el Perú es famoso por tener muchísimas leyes que reglamentan absolutamente todo, ¿no? En el mundo que decimos anterior al Estado liberal moderno, por ejemplo, el Cabildo de Arequipa tenía sus propias ordenanzas y sus propias normas, ¿no? Incluso había una posibilidad de desacatar las normas del monarca cristiano, en este caso del rey de España, ¿no? El monarca que le había tocado a Arequipa. Entonces, hay algo que nos puede parecer ridículo, pero en ese tiempo tenía todo sentido, ¿no? Digamos que llegaba una real cédula, es decir, una real orden, que se haga tal cosa. Llegaba después de, digamos, mucho tiempo, porque venir en barco desde España es complicado, a veces se perdía. Y cuando llegaba a Arequipa, los miembros del cabildo, porque señalaban que ese era su señor natural y le tenían respeto al rey, agarraban el símbolo de la real cédula del papel, se lo ponían en la cabeza y decían: yo lo acato, pero no lo cumplo. Es decir, reconozco que es valioso, pero para nuestras circunstancias arequipeñas no se puede cumplir, no nos parece conveniente. Tenía que el rey volver a insistir y tener una especie de presión. Ahora, la lógica del Estado moderno es que, y justamente nace del absolutismo, en el soberano, ya sea el rey o ya sea el pueblo representado en el Congreso, reside absolutamente todo el poder. Y ninguna municipalidad, gremio me estoy refiriendo a alguna, por ejemplo, la Confiepa ahora, un grupo de empresarios, un grupo de trabajadores, el gremio de taxistas, nadie está encima de esa supuesta voluntad popular que reside en el Congreso y en el Poder Legislativo, ¿no? Y es así donde se rompe, pues lo que Grossi quiere hacer es un poco romper con esa mitología legalista, ¿no? Y romper con las ideas que están detrás de la mitología legalista. Grossi quiere que no se acate las leyes, no, ese es el sistema que tenemos y hay que cumplirlo, pero hay que estar consciente de sus límites y de sus deficiencias. De hecho, la mayoría sabe eso, ¿no? La ley, como se da, no está pensada incluso para, de hecho, sí lo pensaron así, pero sabemos que es imposible que sea perfecta porque no explica todos los extremos, se tiene que reglamentar, incluso la reglamentación no es suficiente y por lo tanto hay un rango para la interpretación. Y la interpretación es el campo rico del jurista. Y la interpretación constitucional es la que ahora, de principios constitucionales, es la hora que rige, ¿no? Pero a pesar de que esto se está instaurando, hay muchos que simplemente piensan la ley es derecho y derecho ley. Entonces yo aprendo la ley así a pie juntillas y me memorizo como un loro el código, ya está, perfecto. Y si tengo amigos en el Poder Judicial, mejor. Y a eso se reduce el derecho. Bueno, y si fuera así sería algo muy lamentable, ¿no? Algo que degradaría el derecho y lo haría lo que a mucha gente lo critica, ¿no? Es decir, un mecanismo de instalación del poder de manera arbitraria, servil, etcétera, ¿no? En suma, ese es el pensamiento de Grossi. Em, el Estado, la emergencia del Estado es una contingencia histórica, como he dicho, no es algo propiamente del derecho. El derecho existe siempre que hay hombre y siempre ha existido derecho. En cambio, el derecho, como se piensa ahora, es decir, derecho igual ley, solo existe desde 1700, es decir, desde que hay Estado moderno.
Por ahí alguien me podría decir, pero la última pensamiento del derecho es el mejor. Bueno, ese también es un mito, ¿no? Es un mito que se llama progresismo, que todo lo último es mejor. Hay miles de ejemplos que nos pueden decir que todo lo último no es mejor, ¿no? Grandes genocidios, los mayores genocidios de la historia se han dado en los últimos siglos, ¿no? Creo que podría alguien decir, pero eso también sería descalificable, sería también un pensamiento tradicionalista y negativo, que lo pasado fue mejor. No, no, ni lo pasado ni lo último, ¿no? Eso es una generalización. Este, hay avances y retrocesos en la historia, ¿no? Y lo que se tiene que hacer es siempre estar vigilando qué cosa está detrás de este entramado. O sea, cualquiera puede memorizarse como un loro, he dicho el código, etcétera, pero no puede saber qué cosa está sosteniendo, qué principios filosóficos y fundamentales lo sostienen. Y por lo tanto, tener la capacidad de ver sus límites. Bueno, también es muy simple simplemente ser como dice Grossi, un servidor, una especie de sacerdote, o yo diría más bien un empleado, lacayo del sistema, ¿no? De la ley. Eso se los dejo a ustedes, es una cuestión interesante y digna de ser reflexionada. Y como hemos dicho, este curso tiene como objetivo ver esto, ¿no? Quitar un poco este dogma en el cual la ley es igual a derecho, ¿no? Esto no ha sido así jurídicamente eh, desde el punto de vista histórico y eso lo vamos a ver adelante. Estoy, como he dicho, abierto a todas sus preguntas y espero que me sigan haciendo preguntas en el foro y espero que les haya servido y les haya gustado esta primera lección compuesta por este gran libro de ni más ni menos uno del presidente del Tribunal Constitucional de Italia, ¿no? No era cualquiera, ¿no? Y porque ya no dejó de ser, y uno de los más grandes filósofos historiadores, sobre todo del derecho. Muchas gracias.